Dios los bendiga, queridos hermanos. Estamos aquí, hoy es 20 de febrero. Hacemos referencia a esta fecha porque como esto se queda grabado en el internet y es posible que de aquí a muchos años alguien esté viendo estos videos y esté recibiendo bendiciones, pero a lo mejor le interesa también saber de cuándo se hizo eso, qué se predicaba en ese momento, cómo se predicaba, cómo se enseñaba. La lección de hoy para este día está en Juan, capítulo 4 de Juan, pero antes vamos a hacer una oración de acción de gracias por la salud de Ani. Padre Santo, gracias te damos porque estamos aquí reunidos en esta mañana para estudiar tu palabra. Pero estamos también reunidos y en este momento queremos alabarte, glorificarte y darte gracias. Darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú constantemente derramas sobre nuestras vidas. Por todos los hermanos, por la hermana Anadelia, copastora de esta iglesia, que ha estado en sus problemas de salud, pero que tú le has levantado. Gracias, Señor, por esto. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta lección de hoy está en Juan capítulo 4. La referencia completa es del 1 al 42. Pero la lección está ubicada en los versículos 13 al 25. Y, como siempre hacemos, vamos a considerar previamente unos apuntes que nos permiten entender mejor la lección. Tiene que ver esta lección con la mujer samaritana. El pasaje de la mujer samaritana es uno ampliamente conocido entre nosotros los cristianos. Lo hemos visto antes, lo hemos visitado, hemos escuchado mensajes, sabemos gran parte de su significado. Vamos entonces a dar unos datos para ver cuáles fueron las razones por las cuales este intercambio tuvo las características que tuvo. ¿Quiénes eran los samaritanos? Es la pregunta. Los samaritanos eran una mezcla racial de judíos con asirios. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Porque como podemos observar aquí en el mapa de la Palestina, ¿verdad?, repasando todas las provincias, está la provincia de Galilea, Samaria, Judea, Perea y Idumea. Entonces Samaria está entre Galilea y Judea. Pues debemos saber que no siempre esto estuvo dividido de esta forma. En el año 721 antes de Cristo, ya el reino de Israel estaba dividido en un reino del norte y en un reino del sur. Entonces la capital de ese reino del norte era una ciudad en Samaria, era Samaria. ¿Por qué eso sucedió así? ¿A qué se debe esa división? A que los asirios habían conquistado los judíos. En esa época los asirios eran el imperio hegemónico en todo el mundo conocido. Y habían llegado ya aquí hasta la Palestina, hasta los judíos, y los habían sometido. Lo que hacen también todos los grandes imperios conquistadores. Y es que buscan en los territorios o los pueblos que han conquistado la gente más preparada, más talentosa, y se los llevan para la metrópoli, para su capital original, el pueblo conquistador. Y eso es una de las acciones que ellos toman. La otra acción que ellos toman para asegurarse el control del sitio es que ellos no solamente deportaron muchos judíos, muchos, miles de judíos, se los llevaron y trajeron a Siria a vivir en Samaria. Trataron de repoblar parcialmente a Samaria con asirios. ¿Para qué? Para tratar de preservar la paz, ¿verdad? El control social. Y esa es la técnica que ellos utilizaban, esa es la técnica que se ha utilizado a lo largo de la historia y que se utiliza en el día de hoy también.
Entonces, obviamente, esos asirios que son traídos aquí se relacionan con los samaritanos. Yo supongo que habrán traído hombres y mujeres, pero posiblemente más hombres que mujeres. Obviamente se cruzaron con las mujeres judías. Entonces de ahí dicen los escrituristas bíblicos, se refieren a esto como que surge una nueva raza. Técnicamente hablando no es una nueva raza, porque las razas tienen su definición. Pero surge un pueblo que étnicamente es identificado por los judíos como algo distinto. Entonces, fíjense que eso sucede en el 721. Durante este periodo, en ese número de años, se dan muchas generaciones. Son 700 años. Así que ya que hay un pueblo establecido claramente como que es de una etnia cruzada entre asirios y judíos, y esos son los samaritanos, y esa parte se llama Samaria. Los judíos rechazaban a los samaritanos por las razones que yo le acabo de exponer. Ellos no lo consideraban que eran judíos, los menospreciaban completamente. Ni siquiera querían relacionarse con ellos. Al punto tal de que si un judío tenía que ir a Galilea, no cruzaba Samaria. Buscaba la vuelta por otro lado, al otro lado del Jordán, para llegar allá, para no cruzarse con los samaritanos. Esto nos da una idea a nosotros de cómo el ser humano siempre es el mismo, ¿verdad? Cómo buscamos cualquier cosa, la más mínima diferencia, para menospreciar a nuestro prójimo. Si eres negro, te menosprecio porque eres negro. Si eres amarillo, te menosprecio porque eres amarillo. Y eso es algo perverso, parte de la naturaleza perversa que tenemos, de nuestros delitos y pecados, por los cuales tenemos que ser limpios por la sangre de Cristo. No hay una cosa que yo menosprecie más y que más me moleste, para ser honesto con ustedes, que el prejuicio. Sin conocer a una persona, sin conocerla, nada más que la viste, nada más porque estás en una situación de trabajo, que tú establezcas, la identifiques como una persona que no te cae bien, que tienes, como se dice por ahí, que cogerla con ella, hacerle la vida imposible, porque vienes de X sitio, porque vienes de X comunidad, porque eres de tal partido, porque eres de tal raza, nada más que por eso voy a ser tu enemigo, sin darle la oportunidad a esa persona de que la conozcas. Eso es algo bien bajo. Una de las cosas que a mí personalmente más me molesta. Porque está bien que una vez los seres humanos se conocen, pues si tenemos diferencias, a lo mejor terminamos siendo bastante enemigos, para ponerlo así entre comillas. Pero si es una persona que yo no conozco, por lo menos debo darle una oportunidad de conocerla. Pues Jesús, que como todos ustedes saben, no se caracterizaba por seguir la corriente, tenía que ir a Galilea. Él no cogió la ruta alterna, él cogió por Samaria. Y allí se encontró con esta mujer que estaba buscando agua en el pozo de Jacob. Este pozo de Jacob no era un pozo que lo habían hecho ahí hace poco. Si ustedes buscan en Génesis capítulo 3, desde esta época, casi 2000 años atrás, ese pozo ya estaba, por lo menos esa área estaba. Entonces, los pozos de los cuales se está hablando aquí, que existían en esta área, no eran brotes de agua, no eran emanaciones de agua, eran pozos subterráneos. ¿Cómo se hace hoy en día y se ha hecho a lo largo de toda la historia? Donde la gente cavaban, hacían el pozo, eso ustedes lo ven mucho en las películas del oeste, y ahí se subía el agua, que era un agua pues, que estaba bastante limpia por la profundidad en que estaba. Así que era este tipo de pozos. Por lo tanto, esta mujer samaritana que estaba allí, que
tenía menosprecio de los judíos, que no tenían muy buena reputación tampoco. Esa mujer necesitó de alguien que la ayudara a sacar el pozo, porque estaba profundo. Y esta es la circunstancia. Entonces, se da este encuentro donde Jesús le plantea a ella su mensaje y se revela ante ella. Porque ella estaba muy asombrada que Jesús, siendo judío, le hablara a una mujer samaritana. Así que vamos a leer la lección. Seguimos, vamos entonces a oportunidad, hermana Adelaida. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dijo a la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bueno, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, un material bíblico para estar hablando un día completo. Si tú quieres ahora exponer algunas de las partes que te hayan llamado la atención, si no lo dejamos para ahorita. Lo que a mí me encanta es que Jesús tomó de su tiempo, como que fue todo planeado, envió a los apóstoles a comprar comida y él se sentó ahí a esperar que ella viniera para llevarle el mensaje de amor, porque todo lo hizo por amor. Eso es todo. Hay varios puntos aquí que considerar. En ese primer versículo, ¿qué significa el agua? ¿Qué significa el agua dentro de las Escrituras? El agua es un símbolo de Dios. Vamos a buscar en el Salmo 42, versículo 1. Salmo 42, versículo 1. Es un salmo, un versículo muy conocido. Yo lo sé de memoria. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En otras palabras, a lo largo de la Biblia nosotros encontramos que el agua es un símbolo de Dios. Fíjate, ¿cómo dice el salmista? Él dice, según el ciervo, el animal anhela, necesita el agua. Mi alma necesita de ti. Así que ese es el simbolismo del agua en este pasaje y prácticamente en todos los pasajes de la Biblia. Así que de esa agua que se menciona aquí, se dice, el Señor le dice, cualquiera que bebiere de esta agua que yo te estoy ofreciendo, jamás va a tener sed. El que toma del agua física tiene sed, pero el que toma de mi agua no tiene sed. En otras palabras, es la búsqueda en cisternas humanas en el mundo. En otras palabras, comparándolo con lo que es encontrar al Señor, unas aguas, comparándolas con otras aguas,
En el mundo quizás tú puedas encontrar una satisfacción temporera, como el que toma agua y vuelve siempre a tener sed. Pero cuando te encuentras el agua de vida, que es Dios mismo, tu sed queda saciada permanentemente. Eso es lo que el Señor le está diciendo. De eso es lo que el Señor le está hablando. ¿Ves? Agua que salte para vida eterna. Obviamente la mujer debe entender esto bien. Entonces, sigue ahí y ella le dice, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Y qué le pensó que le estaba hablando del agua que ella fue a buscar allí? Entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y venga acá. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta por ciertas cosas que están sucediendo en su vida. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, ella encontró que Jesús conocía detalles de su vida, detalles particulares. Entonces ella dice, bueno, si tú conoces esos detalles, porque eres profeta, porque tienes una iluminación del cielo. Entonces ella hace darse cuenta de esta situación, le dice, pues yo quiero entonces que tú me ilumines, ¿ves? Porque con relación a lo que es la adoración, pues los judíos pensaban que el único sitio de adoración era su templo, pero los samaritanos profesaban el judaísmo. Fíjense, no es que ellos tuvieran una religión de los asirios, y ellos practicaban su judaísmo en sus templos, en Samaria. Entonces siempre se plantea el issue, estos issues que siempre a los seres humanos nos gusta establecer. Pues yo no sé de dónde es que tenemos esa María, que queremos establecer diferencia para menospreciar al prójimo. Y queremos establecer diferencia en lo que tú haces en tu vida religiosa, con lo que yo hago en mi vida religiosa, para decir que lo que yo hago es mejor que lo que tú haces. Qué empeño, ¿verdad? Por eso es que necesitamos de Dios tanto. Entonces yo dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Entonces lo plantea esto como un issue teológico. ¿Cuál es el sitio de adoración? San Pedro, en Roma, la catedral del arzobispado, el templo de los defensores de la fe, el templo de los pentecostales, de los bautistas. ¿Cuál es el mejor sitio de adoración? ¿Cuál es, hermano? Ninguno. Ninguno. Esto no lo digo yo. Esto lo está diciendo Jesús aquí. ¿Qué le dice? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué importancia tienes en qué templo tú estás? Lo que es importante es cuál es la actitud del adorador. Si tú estás en tu casa y tú tienes una actitud sincera, genuina de adoración, ese es tu templo. Si tú estás en el templo más maravilloso del mundo y ahí tú no estás con un corazón sincero adorando a Dios, pues no estás haciendo absolutamente nada, aunque estés en el templo, aunque estés en el sitio más santo del mundo. Si tú no tienes la paz, si tú no tienes el conocimiento, si tú no tienes la conciencia de lo que es Dios clara en tu vida y en tu espíritu, tú no estás haciendo absolutamente nada. Por eso es que cuando uno hace una expresión de adoración, debe ser que uno la siente. Si yo digo gloria a Dios, es que me sale eso de lo más profundo de mi corazón. Y no me importa si lo dices bajito o si lo dices alto. El asunto es que eso salga de tu corazón. Entonces, el otro issue que se plantea aquí es el issue del Mesías. Los samaritanos también estaban esperando un Mesías. Yo les dije, los samaritanos practicaban el judaísmo. Entonces, ¿de dónde iba a venir el Mesías? Si ellos se sentían que los judíos
era una cosa aparte, ellos se sentían menospreciados y a fin de cuentas estaban conscientes de su situación étnica. Pero Jesús le dio el mensaje con sus actos, cuando Él pasa directamente por su territorio y habla con ella. Le está diciendo claramente, mira, que no importa el lugar, que no importa la raza. Ahora le aclaro una cosa, que el Mesías ha de venir de los judíos. ¿Por qué? Porque esa era la profecía. Tenía que ser de la casa de David. Ahora, si David hubiera sido, o del estirpe de David, hubiera estado en medio del pueblo samaritano, pues iba a venir entonces de los samaritanos. Nosotros cuando leemos en las Navidades el nacimiento de Jesús, íbamos a leer que nació allá en Judea, sino que íbamos a leer que nació en Samaria. Si hubiera dado la casualidad, de que los descendientes, que José y María hubieran sido samaritanos, pues allí era aquí iba a venir Jesús. No tenía que ver nada con el conflicto étnico, ni político, ni con las diferencias religiosas. Así que para mí estos son los puntos fundamentales de esta lección. Ahora, esta lección tiene también una dimensión evangelística, así que yo los voy a invitar a ustedes a buscar en el libro Propósito, Belleza y Trascendencia, que hace muchos años escribí, y que lo tenemos aquí en la iglesia para obsequiárselos a los hermanos. Y hay uno que otro comentario que yo hago en esta exposición sobre Jesús y la mujer samaritana, que para terminar la lección podemos hacerlo. Denle una miradita por encima. Si alguno quiere leer alguno de esos pasajes. Hermana Adelaida, léame aquí ese segundo párrafo de la página 170. El maestro, al desdeñar el obstáculo de la comunicación que le planteó la samaritana, le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. De esta manera le está diciendo que él no estaba dispuesto a discutir diferencias raciales, sino el hecho de que ella tenía una necesidad y él traía la respuesta. Ok. Si hay alguna otra porción de ahí que te gustaría leer. Yo creo, hermano, que nosotros hemos cubierto bastante bien el contenido de la lección, claro. La emoción que denominaba el estado de ánimo de la samaritana era la vergüenza. Trató de ocultar su condición moral al decirle a Jesús: no tengo marido. En la actualidad la gente vive también avergonzada y para esta la samaritana es su símbolo. Para la samaritana humanidad de hoy, Jesús tiene las mismas palabras: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Muy lindo. Yo creo que con esta lectura podemos cerrar la lección. Tenemos claro el mensaje de la samaritana. Hay una serie de lecciones que hemos aprendido aquí, que hemos reconsiderado en términos de muchas cuestiones de conciencia que tienen que ver con cómo nosotros pensamos y sentimos como cristianos. Tenemos que vigilar lo que pensamos, tenemos que vigilar lo que sentimos. No todo lo que pensamos y sentimos es bueno, hermano. Hay que estarlo vigilando. Hay que hacer ese ejercicio espiritual. Aquí tenemos un modelo, entonces, de lo que debe ser nuestra actitud. El significado de lo que es la adoración. El significado y el conocimiento de lo que es la vía de la salvación. Estos obstáculos presentes en ese momento histórico están presentes en el día de hoy también. Tenemos que evitarlos y seguir el modelo de Jesús. Dios los bendiga.